Hola, pues bienvenidos nuevamente a este su podcast, La Cacerola Podcast. Recuerden, aquí este espacio donde vamos a decir lo que todo el mundo piensa y nadie comenta, o lo que todo el mundo comenta y nadie piensa realmente. Y hoy tenemos una invitadaza de lujo, ya está repitiendo, ya es recurrente en estos micrófonos. Pero es que la verdad esta la piden mucho, por eso le rogué tanto. No te creas. Pero, pues miren, aquí está otra vez con nosotros Yusel Cuevas. ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Muy contenta de volver. Qué bueno que volviste. Ya, Gracias ya por sí te invitarme. extrañaba por estos micrófonos, la neta. Gracias por invitarme y esperarme. No, hombre, Qué pues gracias a amable. ti por venir. Es que realmente sí, un par de ocasiones, y no me dejarán mentir ahí, un par de personas, más de un par, o sea, no te miento, como 6, 7 personas, y me dijeron, oye, ¿cuándo invitas otra vez a Yusel? Muchísimas, muchas Y gracias así de, a esas pues 6 o miren, 7 personas. ¡tata! Concedido. Gracias, qué amable. ¿Cómo estás? ¿Cómo te trata la vida? Pues muy bien, la verdad, bastante bien. Muchas gracias por Frito, preguntar. calor, ¿no? No. De todo un poco, Está lo raro, ¿no? necesario, lo Últimamente. necesario. Pero qué chido. Digo, aquí andamos para, porque ya saben que nos gusta decir un chingo de cosas. Pero hoy quería platicar, miren, yo invité a Yusel porque hace poquito en estas pláticas que inclusive también aquí tenemos y de las cosas que estamos haciendo en el estudio y tarara, salió este tema de ¿por qué nos gusta ser tan tontos? No, pero, por ejemplo, tenemos o sea, nos sabemos, o sea, nosotros, porque ni siquiera sabemos si es la realidad o no, pero nos sabemos como la especie más inteligente hasta ahora en este planeta, ¿no? Pero paradójicamente tenemos yo creo que es nuestra mayor virtud como especie, que es el razonar, el poder razonar más las cosas, el poder pues ponerle ahí un poquito de intelecto, pero creo yo que también es nuestra mayor cruz, el poder razonar las cosas. Entonces ahí empezamos ahí a pelotear algunas ideas, pero pues nosotros no sabemos nada de razonar las cosas porque estamos tontos, se sabe. Y dije, no, pues voy a invitar a Yusel, que ella es una de las psicólogas más chingonas que conozco, la neta. Y no porque esté aquí, no necesito endulzarle el oído para que venga, Claro, porque claro, ya claro. vino varias veces. Ya No, vine, pero la ya verdad me es chingué, que, ¿no? poquito sí. Y digo, es una persona a la cual yo admiro y respeto mucho porque sabe mucho de lo que ella hace y a lo que se dedica. Entonces pues dije, a ver, vamos a hablar del por qué nos cuesta tanto, contrastando un poquito este tema del conductismo versus cognitivismo, porque es justo lo que, o sea, de donde partió esa premisa, de que a veces asumimos y pensamos meramente por cómo vemos a las cosas, pero no sabemos el contexto que hay detrás de esas cosas que observamos. Entonces, así retóricamente, una pregunta suelta para empezar. ¿Por qué crees tú, desde tu punto de vista psicoanalítico, Ujú, ¿ok? ujú. ¿Por qué crees tú que nos cuesta tanto aprender las cosas? Y me refiero a aprender las cosas en un sentido como aprender una lección, por ejemplo, porque a veces tenemos que cometer el error un par de veces o muchas veces hasta que creemos que aprendemos la lección y dejamos de hacer eso. Pero ¿a qué crees que se deba o que se debe? Si somos la raza más inteligente, pero a veces parece que somos los menos inteligentes. La realidad es que si nos vamos a un entorno conductual, es decir, el mero aprendizaje de estímulo, respuesta, repetición, lo que tú explicaste ya muy bien, es súper fácil aprender. Ok. Los niños así aprenden. Ajá. Ahí están las bases del conductismo y la realidad es que es relativamente fácil. La realidad y lo que tal vez yo te preguntaría y le preguntaría a quienes nos escuchan es si siempre que actuamos, todos los días, desde que nos paramos hasta que nos volvemos a ir a la cama, actuamos con base en lo que sabemos. La realidad es que no. Y me estoy respondiendo yo solita, ¿por qué no? No actuamos con base en lo que sabemos. No actuamos con base en los aprendizajes así tal cual del conocimiento, de la inteligencia, del raciocinio. Okay. Si eso fuera, todos tendríamos en este momento nuestras finanzas en orden, por ejemplo. Porque pues todos sabemos sumar, todos sabemos multiplicar, restar, ahí más o menos pasamos la primaria, ¿no? Y la realidad es que no, tenemos un desmadre, y es un ejemplo por decirte muchos, ¿no? Todos comeríamos perfecto, súper saludable, porque pues todos entendemos las verduras, que tiene que ser la mitad del plato, y la proteína, y no lo hacemos. Porque si sabemos, como tú dijiste ahorita, lo que necesitamos y lo que es correcto y lo que es saludable y que lo que nos aliviana, no lo hacemos. Ahí está el verdadero cuestionamiento.
Y ahí es donde nos podríamos ir un poquito más atrás para explicar por qué el humano es un imbécil al momento de enamorarse, al Confirmo. momento, o sea, súper por dos, ¿no? Al momento de tener una relación X, al momento de criar a sus hijos. O sea, fíjate algo tan sencillo. Yéndonos con esta idea que tú explicaste al inicio, Ujú. pues no mames, nuestros papás serían una chingonería de papás. No habrían cometido errores porque ya con ellos los cometieron y entonces pues ellos ya aprendieron y entonces pues ellos ya no van a repetir porque son razonables, porque son inteligentes, porque ya conocieron. Que levante la mano, por favor, escríbanme ahorita mismo a Instagram y díganme quién no está viviendo en carne propia los mismos errores que cometieron sus padres cuando eran niños. Más bien, que cometieron con sus padres cuando estos eran niños, ¿no? Es decir, se repite. La Pero historia, a qué se deberá que se repita? Porque, por ejemplo, digamos que yo hace poco, el año pasado, empecé como justo a detectar como ciertos patrones hacia con mis hijos, por ejemplo, o sea, cosas justo que como que medio se repetían y dije, un momento, o sea, no, o sea, a mí no me gusta, yo lo interpreté así, a mí no me gustaría trasladar eso hacia mis hijos porque pues son mis heridas, por así decirlo, ¿no? Ellos no tienen la culpa porque esto es de aquí para acá, pero de aquí para acá yo puedo hacer algo distinto, con todas las comidas del mundo, si tú quieres, pero digamos que sí intenté al menos como atender esas cosas e intentar sanar esas heridas para no para no intentar, para no querer repetir los mismos errores que cometieron quizá conmigo, que tampoco no sé si llamarlos errores, porque pues yo, o sea, yo así lo juzgo, ¿no? Y si le pregunto a esa persona o otra persona si para ellos fue un error, pues me van a decir probablemente que no. Y te lo digo porque inclusive lo hice en su momento. Pero justo, o sea, si tenemos la capacidad de entender, de procesar cierta información y decir, esto no está bien, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y no meramente desde un sentido como un capricho, por ejemplo, de decir, no, yo lo quiero hacer porque lo puedo hacer, porque esa es otra. O sea, los caprichos y los berrinches. Pero no, no, o sea, no meramente en un sentido de decir, si supiéramos hacer bien las cosas seríamos perfectos, también con todas las comidas del mundo, pero es más en una vertiente de sabemos hacer las cosas, sabemos que nos va a hacer mal, pero aún así lo hacemos. O sea, sabiéndolo, porque sabemos, o sea, en el fondo sabemos, es como esta frase que ves la curva y aceleras. O sea, es más bien por ahí, o sea, el por qué, porque eso ahí está. Quizá no lo podemos explicar como tal, porque pues quién se mete en la mente de pues alguien yo. más, exacto, Justo quién a se mete eso en la me mente de alguien dedico. más, ¡ta! Justo de eso me gano la vida. Pero desde tu experiencia, desde tu perspectiva, desde tu conocimiento y desde lo que tú te has documentado en este tema, ¿por qué nos gusta cagarla tanto? Mira, pues está bien rico cagarla, o sea, de ahí podríamos partir y hay muchas cosas que dijiste que son completamente ciertas. Para empezar, ¿qué es hacer las cosas bien? O sea, ya ahí entraríamos en un dilema Ujú, ético, ujú. en un debate filosófico, incluso espiritual, religioso, conforme a las leyes, o sea, podríamos Ujú. entrar en mil debates. La idea es que no hay una sola manera de hacer bien las cosas y tú ponías el ejemplo de los padres y los hijos, ¿no? Seguramente si vamos y le preguntamos a nuestros papás, si se animan, háganlo. Ellos lo que hicieron, lo hicieron porque creyeron que era lo mejor Ujú. y lo hicieron dando su máximo esfuerzo. Yo hasta el momento, lo digo respecto al consultorio, que es donde yo puedo conocer todas estas historias, no he conocido a una mamá, a un papá que lo haya hecho peor de lo que lo hicieron consigo mismo. Es decir, yo les Yo sí. aseguro, híjole, pues, O sea, no en carne propia, pero sé de casos, pues. o sea, ¿cómo? Que lo hayan hecho peor de consigo mismo hacia abajo o hacia, o sea, más bien, No, pues hacia abajo. ajá. O sea, yo estoy consciente de que, pues, no sé, mis padres cometieron ciertas cosas que a mí no me gustarían, pero yo las sigo haciendo y inclusive peor. ¿O no va por ahí o te entendí mal? A ver, estoy un tanto confundida. Lo que yo decía es que hasta ahora no conozco una mamá o un papá que lo haya hecho peor con sus propios hijos que de lo que lo De que lo hicieron con hicieron con ellos. ella. Ah, O ok, sea, como que ya, la ya, ya, idea ya. es que todos los papás y todas las mamás mejoran Ujú, su maternaje, ujú, ¿sí? Y puede ser una mierda si tú quieres, pero imagínate cómo fueron con él o con ujú, ella. A eso me refiero. O ujú, sea, ya. como que y obviamente hay excepciones, digo, me excedí al decir que les apuesto, ¿verdad? La neta no. Pero la idea es que siempre vamos un tanto mejorando, ¿sí? Y podríamos irnos a una explicación cualquiera. Pero la idea es que sí va cambiando un poco la historia. Y creo yo que en positivo.
Pero pues siempre hay explicaciones, te decía hace un momento un poco en broma, pero no, pues yo un poco a eso me dedico, ¿no? A entender qué está pasando dentro de nuestra mente, no fisiológicamente, sino más bien en cuanto a la dinámica que nos mueve justamente a actuar como actuamos. Y podría contestar tu pregunta súper fácil diciendo, pues somos unos imbéciles que nos gusta cagarla, o podría irme un poco a las leyes del inconsciente. Eso ya lo sabemos. Bueno, y sobre todo... Las leyes del inconsciente. Las leyes del inconsciente, es decir, ¿cómo funciona el inconsciente? Porque tú bien dijiste, yo trabajo con psicoanálisis y es justamente esta teoría la que nos permite entender, pues, cómo funciona el inconsciente y en todo caso, de qué manera pues, dictamina, por decirlo de alguna manera, o refuerza, o nos dirige hasta cierto punto, ¿no? Podría ser el punto de cagarla otra vez. Y nuevamente pregunto, ¿quién no ha vuelto con el ex que juró que ya no iba a volver y que entonces ya lo conoce perfecto y sabe que no va por ahí, que ya lo intentó, que no hay opción a mejorar? ¿Quién no se gastó todos sus ahorros en algo súper imbécil? Porque entonces, o sea, no es lo que sabemos, no es lo que conocemos, ni siquiera es lo que hemos experimentado en carne propia, porque muchos dicen, no, es que experimentamos en carne propia. No, güey, si no, no tropezarías con la misma piedra una segunda vez. Si se supone que somos tan inteligentes y con base en ello actuamos, pues no volverías a regarla. Ahora, esto en el sentido del psicoanálisis, ¿sí? Ya algún colega que se dedique al conductismo, incluso a la programación neurolingüística, te dirá que es súper fácil aprender. Un mal hábito, por ejemplo, el cigarro, el que ustedes imaginen, te lo quitan así en unos días, ¿sí? Con base en sus técnicas de este estilo. Pero yo tengo acá, porque sabes que siempre traigo mis apuntes y hago muy bien mi tarea. Sí, somos los niños de los plumones. Pues yo Traigo acá justamente esta parte de cómo funciona el inconsciente y por qué o cómo terminamos haciendo lo que hacemos. Así que si tú quieres, le entramos. Pequeño paréntesis, o sea, porque me llama un poquito la atención. Dentro de una opinión muy subjetiva tuya, ¿qué crees que es más fácil, aprender o desaprender? Evidentemente aprender. Desaprender cuesta un huevo y te puede llevar toda una vida y jamás lo lograste. Y perdón por lo pesimista mi comentario, pero es la realidad. Ajá. Porque, por ejemplo, siento que muchas veces, más bien, somos las historias que nos contamos. Eso yo lo he creído toda la vida. Que nosotros, lo que nos constituye somos las historias que nos contamos, cualquiera que ésta sea, de la vertiente espiritual, religiosa, social, académica, etc. Dentro de estas historias que nos contamos hay gente que, tú puedes percibir más bien que hay gente que sigue cometiendo muchos errores y tú piensas que no ha aprendido una lección, porque al menos yo creo que no que sean errores, sino que son lecciones de las que puedes aprender, pero tú decides. Pues sí, pero si ya, o güey, no. ya date de alta, ya gradúate de tanta leccionadera. O sea, es una forma muy bonita de ver la cagadera que haces de tu vida. O sea, romantizar las pendejadas que uno hace. Pues no inventes, pero al final del ya día, gradúate con honores. Si no te das, si no eres consciente de lo que estás haciendo, porque no necesariamente tiene que ser un error, o sea, es una consecuencia, una decisión que se tomó quizá, y es una consecuencia, ni buena ni mala, consecuencia, se chingó, ya cada uno le pone una connotación o positiva o negativa. Que se aprenda algo de eso, o que se quiera aprender algo de eso, es a lo mejor ya otro camino, ¿no? Otro andar, y porque puede involucrar muchísimos matices, ¿no? La apreciación, la observación, la experimentación, etc. Pero de los errores, o de las acciones, o de las consecuencias que tienen nuestras decisiones, creo yo que se puede aprender. Aprender en un sentido de no cometer, no cometer los mismos errores si no quieres que algo suceda. Pero muchas de las veces tienes que seguir haciendo lo mismo, pero el resultado es como muy ambiguo. ¿Ambiguo cómo? Ambiguo que, por ejemplo, para mí puede ser bueno, pero para ti no. No, por eso yo no hablo de acciones buenas o malas o de errores o aciertos. Yo simplemente digo por qué actuamos como actuamos. ¿Quién soy yo para decir que alguien cometió un error? Digo, pues ya acá quién sabrá, ¿no? Y evidentemente a veces ni uno mismo sabe sobre su propia vida porque tenemos que esperar un tiempo para ver para dónde dio esto, ¿no? Pero cuando hacemos lo que hacemos, pues lo hacemos porque en todo caso creemos que es lo mejor y es lo que queremos. Es bien común que luego, no, es que yo no quería. Sí querías, güey. O sea, mira, estoy de acuerdo que estamos diciendo que somos bien tontos, pero no tanto. O sea, somos medio mañosos y terminamos haciendo lo que queremos.
¿sí? Porque es como, no, es que yo te juro que no quería. O luego decimos, no, es que de verdad yo sí quiero, pero no, es que de verdad el ser humano no es tonto en ese sentido. Y vamos a hacer aquello que queremos. Nos echamos el cuento de que no queríamos, pues para no sentirnos tan mal. O yo te voy a decir, híjole, es que yo sí quiero, pero no puedo. No, pues no, o sea, vamos hacia allá. Aparte, como que nosotros, y por nosotros como que el ser humano, como que siempre está buscando salirse con la suya, la neta. O sea, siempre quieres hacer las cosas que tú quieres hacer. Que a ti te gustan. A eso me refiero, entonces, como claro. que siempre vas a querer salirte con la tuya, inclusive en unas ocasiones, no siempre, pero en unas ocasiones por encima de terceras personas. Y mira, la tuya, digo, no la tuya, perdón. Sonó muy La raro tuya. eso. O sea, salirme con la mía bien podría ser una tontería. O sea, ahorita se me ocurre un ejemplo, ¿no? Tipo, hay personas que son castas y puras toda su vida. O sea, pobres, pero les mando aquí mi condolencia, pero de verdad hay personas que se sienten mejor haciéndolo así. Eso es salirse con la suya. Y esa persona a veces sufre, a veces dices que yo sí quiero. O sea, repito, no. Si quisieras realmente, ya lo fueras, Pero ¿no ya crees lo, que ya ese lo tipo de hubieras cosas hecho. pueden estar condicionadas por un agente externo? Es que así es como aprendemos. Mira, voy a ir con el primer punto. Por favor. Sí, Porque justamente sí, me estás preguntando cosas que ya traigo Ajá, acá estudiadas. A ver, fíjense bien, ¿cómo funciona el inconsciente? El primer punto, la conducta está determinada, fíjense bien, por experiencias previas, ojo, que sin darnos cuenta nos han condicionado. Es decir, todo lo que yo hago, ya lo traigo en el chip, ya lo traigo en la historia, y no nos damos cuenta, no somos conscientes de ello, pero ya alguien nos dijo que lo hiciéramos. Y no necesariamente de manera explícita, pudo ser con el ejemplo, pudo ser a través de la historia, pudo ser a través de una relación que vivimos antes. Vamos a ir también como explicando eso, pero a lo que voy es que todo lo que hacemos está condicionado. Y yo siempre digo en mis cursos, ¿por qué traes la ropa que traes? Desde eso hasta por qué estás con la persona que estás, por qué no estás con la que no estás, por qué tienes el trabajo que tienes, por qué tienes el coche que tienes. Aquí, por favor, no interpreten mi coche amarillo. Era lo que iba a decir, a ver. No puede ser. Pero, o sea, de verdad, todo está condicionado. Ojo, lo que sí y lo que no. De una manera inconsciente. Sí, completamente. Porque justamente ese es otro punto. Solemos, a ver, déjame ver cómo estructuro esto. Solemos pensarnos inocentes de. Es decir, yo no me di cuenta, yo no quería esto que te decía, ¿no? La realidad es que las motivaciones son completamente inconscientes. Es decir, nosotros generalmente guiamos nuestras acciones o no acciones por nuestro inconsciente. Es decir, de verdad no nos damos cuenta, de verdad no sabemos, de verdad es como, híjole, pues sí, sin querer, pero ahí está detrás nuestro inconsciente que está gobernando y que está mandando que hagamos o no hagamos aquello. Entonces, pues sí, es sin saber, pero no sin querer, porque inconscientemente lo queremos. Lo querías. No sé si me está explicando, tú bueno, veme diciendo. Sí, yo sí te sigo. Perfecto. Entonces, ahí está el inconsciente. Siempre como un mandato. Siempre diciéndote por acá, por allá, por acá, por aquí nomás. ¿Sí? Entonces, eso implica que las motivaciones están ahí siempre. Y que nosotros como seres humanos súper inteligentes, ya lo dijiste, y súper raciocinio y súper experimentados, pues en realidad seguimos órdenes, las cuales no son obvias, no son claras, pero sí súper exigentes. Y ya de ahí podríamos hablar de personalidades. Por eso yo te decía cómo, pues, salirse con la suya, híjole, para cada quien es bien diferente. No necesariamente se trata de algo mañoso, de algo súper mala onda o fuera de la ley. O sea, hay personas que de verdad viven una vida súper recta, con base en valores arcaicos que les enseñaron en su casa cuando en los 1900. Y pues vivir así es salirse con la suya. Ahí está el mandato inconsciente. Porque, por ejemplo, hace, no sé, un par de semanas estuve en San Miguel de Allende. Ay, te odio. Y nos subimos a este camioncito. Ya me voy. No puede ser. Al turístico. Yo, digo, me enteré de cosas que yo no sabía. No me sorprenden para nada, pero dije, o sea, mamón, 2022 y sigue pasando esto, ¿a qué voy? Hay un templo grandísimo en el pleno centro de San Miguel de Allende, en donde creo que viven algo así como 25 monjas, no recuerdo el nombre, la neta, tienen nombre, monjas encerradas, no sé. Enclaustradas. Creo el claustro. Sí, porque es como una orden, un templo, no me acuerdo cómo se llama.
en donde una vez que entra la monja, a los 17, 18 años, no vuelve a salir en su vida de ese templo. Pero yo sé y sí he sabido, más bien, no confirmo, pero he escuchado que muchas de estas personas pues son llevadas no por voluntad propia. O sea, es como, la mamá que tenía una manda con la Virgencita de Guadalupe y le prometió Ay, que no. si se aliviaba le iba a llevar a su hija al templo. O el papá súper machista que no quiere que le dé el rayo de luz a su hija y la metió de monja. Y como estos templos, órdenes, lo que ustedes gusten y manden, pues hay por montones en todo el mundo. A eso me refería como cuando son como con motivaciones externas, no necesariamente tuyas, que no sea algo que yo quiera, sino sea algo que se me imponga. A ver, pero es que estás hablando de un claustro. Déjame ponerte este ejemplo. Ujú. La persona que lleva 20 años en el trabajo que odia. La persona que no se separa porque qué van a decir. La persona que, híjole, no puede ser, o sea, Wow, sí es un cierto. claustro. Creo que nunca lo he visto de esa manera. Y dime quién está más en contra de su voluntad. Justamente. Pero de alguna manera tú estás ahí porque tú decides estar. Ese es mi punto, o sea, salieron con la suya. Porque no me vas a decir que hoy en día no eres capaz, pues, de no ir a un claustro, de divorciarte, de abandonar una carrera que si bien es la carrera de tu papá y tu abuelo y de la tradición familiar no te hace feliz. O sea, en realidad esa persona está haciendo lo que quiere hacer, al final de cuentas. Por eso luego yo soy como muy O lo que le Grinch. dijeron que estaba bien hacer, lo asume como tal y dice, pues esto está bien porque esto es lo que me dijeron Pero que es que estaba bien. acuérdate que estamos hablando del inconsciente, no el consciente. O sea, a mí en mi casa me dijeron, Tienes estudia razón. para abogada, eso es consciente. Ujú. Y se supone que yo estoy siguiendo ese mandato consciente. ¿Qué hay detrás del inconsciente? A lo mejor me dijeron de cierta manera, ¿sabes qué? Si no eres abogada como tu abuelo, como tu papá, como el bisabuelo, ya me la mamé, ya no vas a ser aceptada, no vas a ser parte, no te vamos a querer. Ajá. Y eso no me lo dijeron, eso yo lo entendí. Y entonces lo que yo quiero perder, más bien lo que yo no quiero perder, qué horror con mi lapsus, lo que yo no quiero perder es el amor de mi padre, es el amor de mi abuelo. La abogacía me vale madres. No sé si me explico. Sí, Son sí, ejemplos sí. obviamente muy sencillos, pero por eso luego yo soy como muy Grinch de todo esto. Ya no me creo los cuentos. O sea, es como, pues. es que te juro que yo quiero. Y sabes qué es lo peor, que no me creo ni los míos. O sea, ¿A quién engañas, o Yusel, sea, tú en el espejo? ¿No? sí. No quieres, ¿no? O sí, estás muriendo. O sea, la realidad es que cuando comienzas a ver un poco esas intenciones inconscientes que gobiernan tus actos, pues mira, te la pasas menos peor. Porque al menos ya sabes que si estás en esta, pues es porque te urgía estar en esta. El otro día le explicaba a mi hermana cómo, y hablábamos un poco sobre eso, cómo de repente uno hace lo que se supone que no quiere hacer, pero el inconsciente hace fiesta. Y entonces podríamos hablar de casos súper extremos, de verdad dolorosísimos, que no me voy a meter en eso porque no quiero que me cancelen públicamente. Pero uno termina en el lugar en el que inconscientemente quiere estar. Y puede ser un deseo bien enfermo, bien masoquista, terriblemente doloroso, terriblemente, híjole, o sea, no quiero dar ejemplos bien fuertes, pero uno termina estando en la posición que cree que debe estar. Y así podríamos hablar de prácticamente cualquier situación. O sea, inconscientemente todas las decisiones que vamos tomando es para hacer eso, aunque nosotros digamos que no queramos. No, es que yo no quiero. Pero inconscientemente voy a terminar porque es lo que aprendí entonces. Porque es el mandato que yo estoy cumpliendo, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay ciertas cosas, hace rato hablábamos del cómo inclusive aprendemos desde bebés, ¿no? Porque aprendemos por mimetismo. O sea, yo veo cómo mi mamá come o cómo me enseñan, entonces hasta el cómo caminar. Muchas veces pensamos que... Porque vaya, eres lo que consumes, ¿sabes? O sea, eres los libros que lees, las series que ves, los amigos con los que convives, la gente con la que permites compartir, ¿no? Entonces, este tipo llamémoslo de mañitas, ¿no? De cierta palabra, de cierta entonación, de cierto cómo me pongo la gorra, muchas veces se aprende por mimetismo de con quienes nos estamos rodeando. Pero mi pregunta es, ¿lo que hacemos es por obedecer un comando o porque proceso la información y lo hago genuinamente? Es decir, o sea, un perro, por ejemplo, está este dilema de que un perro obedece comandos, no razona. Yo creo que mi perro no obedece comandos, porque aparte mi perro hace lo que le da su perra gana, literal. Ay, el Jocho, me lo saludas. Saludos, escucho. Pero yo siento que, o sea, yo creo, y llámeme loco si estoy bien pinches loco aparte,
pero es más, yo me comunico con mi perro. Bueno, todos nos comunicamos con nuestros perros. Y nos entendemos y eso, pero a lo que voy es, yo creo fielmente que mi perro no entiende un comando, pues. O sea, no es como que aprendió eventualmente algo, a que no es no y que sí es sí, y ciertos comandos muy marcados, pero yo creo que mi perro tiene una capacidad un poquito más allá que solamente obedecer un comando. Esa es bueno, no mi pregunta, pues, pero es justo esto. O sea, ¿tú crees que entonces si nada más vamos en automático atendiendo comandos previamente aprendidos? Sí, y es como si tú le dices al jocho, no te puedes subir a la cama, pero entonces a las 11 o 12, 3 de la mañana se sube y pues ya le haces cara bonita y le acaricias y se duermen juntos. O sea, el comando es no te subas y tú dices, ay, güey, este güey me manipula. Se salió no, con la suya. Pues es que no te está manipulando, tú le estás dejando. O sea, eso le estás enseñando, Uh-huh. ese es el comando. Okay. Pero sí, luego nosotros como que nos hacemos acá chaquetas mentales, ¿no? Y es que justamente esto que tú dices va a otro punto que nos va a ayudar a descifrar el inconsciente. Y es que, ojo, la conducta de todos nosotros, y piensen en lo que ustedes quieran, de verdad, en lo que ustedes quieran, es el resultado de la interacción con los objetos, mucho ojo con esto, que cubrieron o no nuestras necesidades infantiles. O sea que, pues, todo es culpa de tu mamá y tu papá, en pocas palabras. A ver, mamá, aquí hay un pedo, ¿eh? Sí, y es sí, tuyo. sí. Es decir, nosotros vamos... tiempo. ¿Podrías como desdoblar un poquito más en eso? A eso voy, a eso voy. Claro? Es interesante. El punto es que todo lo que nosotros hacemos o no está motivado, pero además está mantenido por esas figuras que de niños estuvieron a nuestro lado y satisfacieron nuestras necesidades o no las satisfacieron. Es decir, yo crecí con papá y mamá. Y pongo este ejemplo porque es lo más común, no me apedreen, no me linchen, sé que puede ser... Yo crecí sin un papá, por ejemplo. Yo crecí con papás separados. Y eso a mí, hoy yo puedo entender que causó ciertas cosas en mí. Pero mira, es más, úsame a mí de ejemplo. ¿No? Bueno, es que no conozco tu historia, pero el hecho es que aún al estar con papás separados o aún cuando papá se desapareció y se fue por los cigarros, ¿no? O aún cuando son dos papás o aún cuando son dos mamás, generalmente hay una figura materna y una figura paterna. A veces la figura materna puede ser una abuelita, la figura paterna puede ser un tío. O sea, más bien hablamos de figuras, ¿sí? Yo digo mamá y papá para más fácil, para entendernos. Chingón. La idea es que todo lo que nosotros aprendimos, así como el jocho, lo aprendimos en tanto estábamos conviviendo con estas personas, con estos adultos, que satisfacían nuestras necesidades. Es decir, yo de niña quería ser simplemente amada, aceptada y lo mejor en la vida de mis padres. Pero para hacerlo, yo tenía que hacer ciertas cosas. Si tú quieres sacar 10, si tú quieres ser muy bonita, si tú quieres, híjole, lo que sea que se te ocurra. Yo aprendí a hacer eso a través de las necesidades que satisfacían ellos para mí. O bien las necesidades que no satisfacían, porque hay papás, la verdad, medio dañaditos, que ¿sabes qué? Lo que hacen con sus hijos es más frustrarlos que quererlos. Entonces el niño entendió que, híjole, pues esta persona no le iba a dar ni de comer 3 veces al día, ni le iba a llevar a la escuela. O sea, un poco fuimos aprendiendo esas lecciones. Nos demos cuenta o no, lo recordemos o no, seamos conscientes de ello o no, así hemos ido creciendo. Y ojo, porque entonces hay quien va a decir, ay, no, pues fíjate que no. Porque entonces mi papá era un alcohólico de primera, ¿y qué crees? Que yo no tengo un esposo alcohólico. No, pero entonces resulta que estás crucificando a tu esposo cada que se echa un rompope. Es decir... No se puede echar un rompope porque ya un borrachito de eso, ¿sí sabes? O sea, la idea es que tu conducta en opuesto o en idéntico está motivada por lo que viviste antes con tus figuras más importantes, papá y mamá. Me hace todo el sentido del mundo, o sea, sí. Yo sí. O sea, tienes cara de que no me entendiste nada. Es que más bien de que no me expliqué. No, sí, es que sí, más bien sí te entiendo perfecto porque inclusive quería poner este ejemplo, quería ponerme yo de ejemplo inclusive, justo lo que comentaba ahorita. Yo, por ejemplo, crecí con papás separados. En su momento yo no entendía muchas cosas. Es más, sigo sin entender muchas tantas. Porque es justo eso, mira, aquí lo apunté. Creo que nos enfrascamos muchas veces en este pedo de el aceptar versus el entender. Entonces, creo que lo estamos viendo a la inversa porque muchas veces queremos entender las cosas y probablemente no vamos a poder.
en ese momento. Quizá lo que tenemos que hacer es primero aceptar las cosas, porque pues como que, ay, ¿por qué mis papás se separaron? Y ahí tienes a la cría de 8 años pensando por qué sus papás se separaron, pensando que hasta había sido su culpa. O sea, no lo sé, Siempre. porque son muchísimas cosas. Y pues eso causa cicatrices, huellas, heridas, no lo sé. Por supuesto. Con las que uno va creciendo, va programándose, va asumiendo ciertas cosas. Yo eventualmente entendí que mi conducta o lo que yo estaba haciendo pues no estaba muy chido porque, por ejemplo, yo sabía y me identifiqué pues que yo tenía como esta herida muy grande hacia con mi papá, hacia esa figura paterna e intenté atenderla. Ojo, atenderla, no entenderla, porque durante más de bueno, tengo 34 años, yo creo que... Tienes 34. Sí. ¿Quién se ve más joven? Bueno, yo ahorita vengo con cara de muerta, no hagan caso. Yo siempre traigo cara de muerto, entonces no hay tanto pedo. Pero sí, digo, tengo 34 años y yo creo que por 20 años de mi vida yo intenté entender el por qué habían sucedido ciertas cosas de esa manera. Cuando después dije, pues es que gastaste mucha energía intentando entender algo que de entrada ni te tocaba entenderlo, pero después entendí eso. Es como un entendinception en el que entendí que no tenía que entender. Pues, Y tenía que aceptar, porque el querer entender las cosas es irse a navegar entre mucha información que no entiendes y no comprendes. En vez de decir, o sea, yo no estoy aconsejando a los que hagan esto, pero es decir, ok, bueno, pues se separaron, ni pedo, vámonos. O sea, no tan literal, pero a un lo poco mejor sí. un poquito sí. Yo creo que hay cosas que sí podemos entender y eso sucede al ir a análisis, ¿no? Entendemos nuestra historia, entendemos un poquito por qué hemos actuado como hemos actuado, por qué hemos sentido como hemos sentido, pero es bien importante esto que dices y quiero aclarar. Es nuestra historia la que vamos a entender. Okay, Jamás claro. la de mi papá, jamás la de mi mamá, un poquito, pues. Yo entiendo ciertas heridas que mi mamá puede tener o ciertas heridas que mi papá puede estar presentando, pero repito, lo que vamos a entender en análisis es justamente nuestra historia, lo que nos contamos de lo que vivimos. ¿Quién sabe si fue la realidad? Que nos contamos. ¿Quién sabe si fue la verdad? ¿Quién sabe si efectivamente pasó así? Yo juro que tengo pacientes que me dicen unas mentiras buenísimas, pero ¿sabes qué? Es su verdad. Claro. Ya soné como No, a ver, novela. si nos metemos bien mamadores en un plan filosófico, pues ¿qué es la verdad? Porque yo creo que la verdad no se llega, la verdad se le acerca. Porque está tu verdad, mi verdad y la verdad, quizá. Pues un poco así en terapia familiar, haz de cuenta. Pero la idea es que sí se puede entender un poquito por qué he actuado como he actuado, por qué reacciono siempre como reacciono, porque justamente ese es otro de los puntos. Lo que hacemos, que sea súper los súper perverso, porque luego decimos, güey, ¿cómo esta persona fue capaz de hacer eso? Jamás, ¿no? Porque luego también vemos caras, pero trastornos no sabemos. Sí. O sea, la verdad es que la conducta, por dolorosa que sea, por terrible, por patética, o sea, la conducta, eso que hacemos, tendemos a automatizarlo. Y por eso vamos y tropezamos una y otra vez con la misma piedra, porque yo estoy automatizada a hacer eso que hice. Ojo, ¿por qué? Sí, ya dijimos que somos unos imbéciles, pero estudiándolo acá desde el inconsciente, lo que implica automatizar nuestra conducta es que allá y entonces, en el pasado, en nuestra historia, eso que aprendimos fue lo mejor que pudimos hacer con lo que teníamos. Fue la manera de salvarnos, fue la manera de sentirnos un poquito mejor, fue la manera en la que encontramos un equilibrio, ¿sí? Sí, fue una decisión que tomaste con la información disponible que va en el y momento, mira, ¿no? decisión, otra vez entre comillas, porque pues hay cosas que no decidimos, hay cosas que simplemente sí. hacemos sin poder razonarlas antes. Yo te estoy hablando de acciones que aprendimos cuando éramos unos niños, cuando todavía ni siquiera éramos conscientes de qué hacíamos y qué no. Pero aquí hay un punto importante. Acuérdense que estamos hablando del inconsciente y estoy diciendo que el inconsciente actúa en automático. ¿Sí? Esto no te pide permiso de, oye, fíjate, yo creo que pues es como... Digo, ya cuando estás un poco más sano, pues sí como que le piensas, ¿no? Y es un poco lo que enseñamos a los pacientes en terapia. Oye, piénsale un poquito antes de meterte en esta porque ya sabes lo que te pasó la vez anterior. No les decimos así, pero un poco. Entonces, la idea es... Les decimos peor. No, la verdad es que no. No es cierto. Pero la idea es aprender ese automatismo del cual soy presa. Y entonces, ¿sabes qué? Si tú quieres ahí seguirle, porque hay pacientes que dicen, pues es que yo no me voy a ir de ahí. Okay. Yo le sigo porque aquí la neta está padre. Está bien, es decisión. Pero fíjate cómo ya es una decisión consciente. Ya no vas a la pendeja. Sí, ya lo sabes,
conscientemente estás ahí, pues no te quejes, porque conscientemente lo estás decidiendo. Sí, sí, sí. Entonces, si te vas a quejar, pues tú salte de ahí, ¿no? Me acuerdo una vez una chava que llegó, fue una sola vez, me pareció muy triste, pero ella dijo, es que, ¿sabes qué? Yo siempre estoy con hombres casados. Una chava guapísima, chavita, o sea, 20 años, no sé. O sea, imagínate. Ella siempre está con hombres casados. Eso no es coincidencia. Ahí hay un automatismo de algo que ella aprendió. Y no quiere decir que de niña estuviera con hombres casados. Obviamente tiene que ver con las relaciones que vivió de niña, ¿no? Es una programación, pero no lo quiero llamar así porque pues ahí estaríamos hablando ya de otra área. Pero sí es algo que aprendimos. Es un mandato. Es algo que aprendimos a hacer normal, así. Que es como... O sea, por ejemplo, digo, yo no quiero hablar mal de nadie, mucho menos de alguien que no conozco. Pero si una persona siempre... Ajá, pero es hija de su puta. Pero si esta persona, por ejemplo, que tenía esta tendencia a siempre relacionarse con personas casadas, o sea, será, no sé, o sea, estoy adivinando. ¿Será porque a lo mejor en su infancia ella veía que, pues, no sé, a lo mejor su figura de autoridad, que era su mamá o sus hermanas, yo qué sé, hacían ese tipo de cosas y ella lo asumió como normal? ¿O no es como más por llevar la pinche contra? No es tan sencillo. Por eso digo que no es lineal. O sea, no quiero que se expliquen así las cosas porque es como que, ay, güey, pues entonces mis papás separados, pues yo separada siempre, ¿no? No. Ya. O sea, no definitivamente. Cierto. Pero imagínate, por ejemplo, es que no quiero decir cosas porque luego no quiero pisar callos, pero, o sea, imagínate que esta chava pues siempre tuvo que luchar ferozmente para que su papá la pelara. Y entonces tenía un papá súper ausente, imagínate la historia que tú quieras, pero entonces toda la vida tuvo que luchar para que la aceptara. O sea, pelear por la atención de su padre. Pelear para que él la quisiera. Específicamente la figura paterna. Pues un poco, no es directo, tiende a funcionar así. Seguramente, ¿No tiene nada que ver con el síndrome de Edipo? A eso iba, no es un síndrome. No es un síndrome, pero a eso iba. Seguramente han escuchado esta historia y bueno, está ahí la mitología griega que nos salva, salvó a Freud para todo esto, ¿no? Pero un poco así, ¿sí? No es exacto como que yo quiero un hombre como mi padre o tú quieres una mujer como tu madre. No funciona directamente así, pero digamos que para términos generales lo podríamos entender. Tiene como unos matices de sí, o sea, completamente. Lo que digo es que no es como regla que el hombre quiere a la mamá y la mujer al hombre, no funciona exactamente así, pero un poco similar y sí podríamos decir que la conducta está completamente automatizada y aprendida con base en las relaciones que yo viví de niña y de niño, que es cuando aprendí todo, que es cuando mi inconsciente se nutrió. Sí. ¿Qué papel crees que influya tú el tema, justo el contarnos historias e inclusive el contarnos historias que no existen? Es decir, por ejemplo... en De Animales a Dioses, Noah Harari explica este tema de que, por ejemplo, hace, no sé, millones de años, cuando el ser humano tuvo esta capacidad de crear escenarios ficticios que no existían, que eso hoy en día se puede entender o se puede explicar con ciertas plantas o alimentos psicoactivos o psicotrópicos como los hongos, la ayahuasca, ciertas cosas que están en la naturaleza. A lo que voy con esto se explicaba de cierta manera porque estas cosas que ellos consumían al buscar alimentos tenían cierta repercusión psicoactiva o alucinógena, no sé cómo se pueda llamar, y eso hacía que pues, no pudieran entender ciertas cosas y quisieran darle entendimiento a eso. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, en el momento en que el hombre dijo, el hombre cabeza de águila cuida a la tribu, ahí, como el meme, ¿sabes? Así que explota. Acabé con esto, porque ahí el hombre fue cuando tuvo la capacidad de crear escenarios que no existen. O sea, antes era, cuídate porque tigre dientes de sable te come. O sea, y eso era un hecho. A fucking fact. Si no te pones al tiro, ese güey te va a comer. O tú te lo comes a él y se dan un tiro, ¿no? Pero en el momento que dijimos el hombre cabeza de águila y la serpiente que vuela y tarara nos cuida, ahí homogenizas ideas. Es más, así es una corriente, una teoría, no sé, que dicen que así surgen las religiones, por ejemplo. En el momento en que empezamos a crear escenarios que no existen, cuestiones ficticias, cuestiones que están lejos de aquí, homogenizas la información y puedes caminar más derechito. Ahí se crean las sociedades. Es un punto muy extenso, pero a lo que voy es, nuestra capacidad de raciocinio, creo yo que se ve muy permeada por cosas que no existen. Es decir, nos imaginamos escenarios y creamos escenarios y en base a esos escenarios ficticios tomamos decisiones, conscientes o inconscientes, no lo sé.
Pero es justo esos escenarios ficticios los que nos pueden hacer felices, sufrir, estresarnos. ¿Qué tanto papel juegan las cosas que no existen dentro de todas estas decisiones que estamos tomando para bien o para mal? 100%. O sea, tienen que ver 100%. Yo lo voy a decir de otra manera. Nuestra realidad real, esa que vivimos a diario, no es con base en la que actuamos. En realidad somos más históricos de lo que creemos. ¿Qué quiero decir con esto? Que mis acciones, mis decisiones, mi conducta, yo la baso en lo que viví allá y entonces, no en la realidad que tengo ahí enfrente. Por eso es que a este pobre ser que tengo como pareja, como esposo, como novio, ¿qué crees? Que yo lo juzgo como el anterior. O sea, en vez de que vayamos one step ahead, vamos one step behind. O sea, siempre traemos ese sesgo como 100%. para atrás. Y ahí es donde podemos hablar de personalidad, ahí es donde podemos hablar de carácter, ahí es donde podemos hablar, si nos vamos un poquito más a esto, de estructura psíquica, incluso de patología, ¿sí? Por eso la persona que cree que la va a engañar, cree que todos la van a engañar. Porque está juzgando su realidad con base en la historia que trae detrás. A priori me pasó esto, entonces a posteriori me va a seguir pasando. Sí, y repito, esto lo voy a repetir todo el tiempo, pero acuérdense que estamos hablando del inconsciente. Ajá. Es decir, la persona no tiene idea que a este que juzga hoy, en realidad le está cobrando lo que le hicieron allá y entonces, ¿sí? Y no hablo del ex y del ex y del ex, sino hace años. ¿Se fijan cómo que...? Así va a ser una mamada, perdón, continúa. A ver, échala. No, que hasta para ser pendejos estamos bien pendejos. Porque justo, o sea... Y tiene mucha razón, digo, no lo había visto desde esa perspectiva, más bien yo lo estaba viendo al contrario. Que estamos tan preocupados con cosas que no existen y nos estresamos, pero pues no es cierto, es que estamos juzgando las cosas con la experiencia de lo que sí existió. Y es que para nosotros sigue existiendo, ese es el punto. Ajá. Nuestro inconsciente está estructurado de tal manera para seguir actuando y jugando este papel que yo sé jugar. Por eso que crees que el celoso, por supuesto que se va a conseguir como pareja a una, perdón que lo diga así, zorra. Porque entonces, pues yo a quién celo, ¿no? Interesante. O sea, tóxico llama tóxico. Ya te identificaste ahí. Oye, espera. No es que tóxico llame tóxico, es que yo necesito a un jugador que juegue el papel que yo quiero. Que me valide lo que yo soy, ¿no? Sí, porque yo tengo un papel que jugar en la vida. Yo tengo el papel de celosa. Ajá. O sea, es que yo necesito un zorro, porque entonces ¿a quién celo? Ajá. Yo necesito a alguien que me alimente mi propio padecimiento, mi propio malestar, mi propia herida. Wow, ¿Sí me explico? Sí, totalmente. Es decir, siempre necesitamos a otro. Por eso acuérdense lo que les dije hace rato. Mi conducta está mediada por la interacción con los demás. Es decir, yo no sería yo no sería Yusel, la que ven ahora, que viste y calza, si no tendría a mi lado quien me valide este comportamiento, claro. Sí. Quien me diga, híjole, sí eres eso que crees que eres, ¿sí? Por eso el narcisista, pues se busca un devaluado. Porque entonces necesita a alguien que le diga, güey, tú eres grandioso y yo no valgo nada. Y a su vez el devaluado necesita a alguien que le diga, güey, eres una mierda. Aquí vales por mí. Pero es curioso cómo se crea esa simbiosis, ¿no? Porque paradójicamente es como una simbiosis que... Es más, ¿tú crees que esa simbiosis es necesario que exista? 100%. O sea, la validación si no, tú no existes. Para acá. Si no existe eso, tú no existes. Qué ¿sí? Interesante. ¿Y por qué crees que justamente duele tanto separarse de esa pareja con la que ya estabas súper coludido? Porque pierdes a tu pareja de baile. Y para bailar la melodía que yo traigo, necesito a otro que también se meta al juego. ¿Sí? Por eso yo siempre digo, y sé que les choca eso, pero en las relaciones pasa lo que los dos quieren que pase. Ah, totalmente. Y así sea que me cuerneaste 10 veces, que yo no sé qué hacen ahí, si ya los cuernearon 9, pero así sea que me cuernaste 10, híjole, ¿sabes qué? Mi inconsciente, y esto le da mucha risa a mi hermana, porque sí suena muy cagado, mi inconsciente está feliz cada que me cuerneas. Porque, ¿sabes qué? Yo, con eso que tú me estás haciendo, yo estoy pudiendo jugar el papel que me gusta jugar en la vida. Y puede ser, por favor no se malentienda, puede ser súper doloroso, puede ser terrible, pero dentro hay fiesta. O sea, con esto te estoy diciendo, déjame digo esto, que cada que la cagas en la vida, tu inconsciente celebra. Y de alguna manera obtienes
una satisfacción y por dentro dices, ¡Wow! Me pusieron Sí, el cuerno. sí, sí. Vamos a sacar la tóxica que Otra vez me engañaron. ¿Por qué crees que hay personas a las que, y la verdad es que tengo que decirlo, esa vez que le conté a mi hermana esto, platicábamos de una persona a la que siempre se la cuernean? O sea, yo decía, güey, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se consiguió otra cabrona que lo cuernea, que le quita la lana, que lo deja sin casa? O sea, ya es la tercera. Eso no es coincidencia, esto es placer. Y decía, güey, ¿cómo? Son O sea, patrones que se de que repiten, ¿no? Le gusta. otra vez me dejaron sin lana. Eso ya es placer, ¿no? Medio Pero, enfermo y ¿a todo, qué, pero... o sea, ¿a qué se deberá más bien así de bote pronto y en una opinión un poquito más mundana y de a pie, como la mía, que yo no estoy preparado en eso como tú? ¿Será... O sea, es que no sé si es placer como tal, o sí, quizá, no lo sé. Pero ¿a qué se debe? Porque, por ejemplo, está también este pedo, y esta frase que inclusive aquí le hemos dicho un par de veces de "It works even if you don't believe in it". A ver, tradúceme eso porque yo no soy Funciona bilingüe. aunque no lo creas. O sea, aunque no lo creas y aunque no sepas cómo funciona. ¿A qué voy con esto? Tóxico llama tóxico, por ponerlo de alguna manera. ¿Cómo funciona que tóxico atrae tóxico? O sea, porque por ejemplo, yo te puedo conocer y yo no sé quién eres porque no nos conocemos, no hemos tenido interacción. Pero ¿cómo terminamos? O sea, porque tú dices, el celoso necesita a alguien quien lo cele. O alguien a quien celar. Te voy a O decir sea, algo. ¿cómo terminan amalgamándose esas Es dos que es vertientes maravilloso. y esas energías? El inconsciente es maravilloso. Te lo juro, y yo lo dije en algún episodio, no sé en cuál, así que vayan a escuchar los 60 que hay en mi feed De comercial. hecho, muy bueno. No, y sí, paréntesis comercial, el contenido que hace Yusel en su podcast Gracias, es muy maravilloso. amable, que ya viene la siguiente temporada. Pero a ver, de verdad, de verdad, de verdad, híjole, apuesto que tú sabes desde el primer momento que ves a esa persona que esa persona Te va a es hacer daño. celosa, es... ¿cómo es esto? Como que tiene muchas parejas. Es que cerebro COVID. Puta. Promiscua. Puta mi ex. No, ¿ves cómo yo lo dije bonito? Promiscua. Tú sabes que va a ser controladora. Mira, el otro día, y voy a contar la historia como súper rápido, Ok. me decían, es que yo no sé cómo pude caer con él si él en realidad no iba a poder estar conmigo. Y yo decía, güey, tiene una esposa, tiene otra señora con hijos y tiene una novia. Tú eres la cuarta. ¿En qué momento no sabías que te iba a hacer esto? Claro que lo sabías desde el primer momento. Tú te quisiste tragar el cuento, quisiste fingir demencia y dijiste, no, conmigo va a ser diferente. Pero ¿sabes qué? Que al inconsciente no se le engaña. Acuérdense que el inconsciente ve, yo decía en un live que también se ponen buenos, decía, ¿sabes qué? El inconsciente como la cabra ve, monta y le tira para arriba. O sea, no podemos hacer tonto al inconsciente. Más bien él nos apendeja para que vayamos hacia donde queremos. Ahora, sueno súper catastrófica. En determinado momento esto se puede predecir. Y yo conté también en algún live esta historia a medias porque la otra mitad me da mucha vergüenza. Tengo una imagen que cuidar. Me acuerdo que les conté una vez que conocí a un tipo. Te lo juro, Uy, porque se vienen además... las confesiones. Espera, además eso se siente en el cuerpo. O sea, Sí, eso se súper siente, sí. ¿no? Tú sabes, te prende eso que está más profundo en ti, que es la enfermedad. Y te estoy hablando de que esto fue hace 2 años, ¿no? O sea, ya con mis chingos de análisis que me cargo. Y yo lo conocí y te lo juro que yo sabía. O sea, lo sabes, lo sientes, Es como este pedo, lo reconoces. ves la curva y aceleras. Exactamente. Okay. Es lo mismo Ajá. que la cabra ve monte y tira. Y tira para arriba. Okay. O sea, es lo mismo exactamente. Y yo me pude haber hecho bien tonta. Me hice poquito porque, pues, cuarentena. Pues bueno. Pues como que traía Ay, sed y yo vi agua y dije, ay, qué rico, ¿no? Pero de verdad, así pasa la vida entera. Y lo que vamos a entender en análisis es justamente eso. Justamente en ese live donde les conté eso, cuento una historia que aquí la tengo ya porque la encontré en mis apuntes y siempre digo, no sé dónde escuché eso, pero ya sé que fue Menninger quien lo dijo y fíjate lo que él dice porque es fascinante y de verdad que yo me enloquezco. Él dice cómo la conducta, fíjense bien, de la misma manera que la cicatriz en la pata de un oso que se formó cuando era chico, o sea, imagínense al osito bebé de Tierra de Osos con su cicatriz, ¿no? Que se hizo por una herida en su patita. No importa, ojo, y esto es la clave, no importa la naturaleza del terreno donde pise,
O sea, no importa quién me encuentro, ¿no? No importa quién tengo al lado, no importa a qué nueva ciudad llego, no importa a qué nueva oficina me cambien, no importa la naturaleza del terreno que pise, la huella será igual, repetitiva, sistemática, reiterada. ¿Por qué? Y aquí esto está terrible. Aquí pediría platillos y bombos y platillos. Porque, ojo, lo que ha sido es y seguirá siendo. Es la repetición. Exacto. De una tras otra. De volví a tropezar, de volví a caer, de no quería pero otra vez, me pasó lo mismo, ¿no? Porque yo traigo esa pinche cicatriz en mi huellita, ¿no? Que a donde quiera que yo vaya, todos juegan el mismo papel. Porque, ¿qué crees? Que yo necesito ponerles el mismo papel para que entonces yo pueda jugar ese papel que me gusta, inconscientemente hablando, ¿no? ¿Hay algo que se pueda hacer, o sea, desde tu punto de vista como profesional, detectando ese tipo de cosas una vez que se detectan? O no sé, o sea, más bien, ¿hay algo que se pueda hacer para, no sé si corregir, revertir, mejorar ese tipo de conductas? Y para eso estamos los terapeutas No, psicoanalíticos. claro, yo Claro. siempre lo he dicho fuerte y quedito, terapia, por favor. Esa es la idea, entender. Y claro que la persona no va a llegar y va a decir, ay, es que inconscientemente la volví a cagar y sigo jugando el papel que me enseñaron papá y mamá a los 3 años. Pero llega y dice, siempre ando con casados, ¿no? O sea, es que siempre fracaso en mis negocios. Estoy en quiebra y estoy en bancarrota. O sea, es que sé que está mal, sé que me estoy matando. No puedo dejar de vomitar. ¿Cómo vomito? O es que, ¿sabes? O sea, siempre hay una conducta que se repite y generalmente cuando la persona llega a terapia, llega ya con esa idea de, es que volvió a pasar. O es que, ¿sabes qué me está pasando esto? Y echamos la mirada atrás y encontramos un poco esa repetición. Porque te voy a decir algo. Lo que no se corrige, se repite. Totalmente. Y para corregirlo... Y lo que no se ve, no se puede corregir. No, pues imagínate. Por eso la terapia es a veces un poquito tardadita, porque hay que llevar al paciente a que se dé cuenta de esas repeticiones y de cómo justamente viene actuando de manera inconsciente aquello que cree que debe actuar, aquello que cree que debe actuar, ¿no? De un número de 10 personas hoy en día, de 10 personas, ¿cuántas personas crees que, o sea, vaya, de 10 personas que, no, pues que necesiten terapia, todos necesitamos terapia? Más bien mi pregunta es, ¿tú crees que ha habido un incremento de personas que se atienden su salud emocional, sentimental, espiritual al día de hoy? O porque digo, incluso he platicado con otras personas que también están muy inmersas en el ámbito de la psicología y me han dicho que va para atrás y que es a la inversa. No lo sé a qué se basen. El otro día, por ejemplo, platicaba con Rigel, inclusive, que también estuvo sentado en esos micrófonos y inclusive él decía así como que, no, pues ahorita que está de moda la terapia. No es que esté de moda, antes no se usaba. O sea, por ejemplo, mi hijo tiene 7 años y tiene 2 años yendo a terapia. A mí me hubiera encantado que mis padres me llevaran a terapia cuando estaba pequeño, no sucedió. Hay más información, hay quizá menos tabús, por así decirlo. Sí, creo que el estigma es menor porque, digo, siempre ha habido, esto de verdad no es algo nuevo, ahí tenemos a Sigmund Freud que empezó en 1900, pero la idea es que el estigma es menor. Antes ocultabas que ibas a terapia, ahora presumes que vas a terapia porque se sabe que es un acto de responsabilidad, de amor propio, como lo quieras ver. Yo no diría que está de moda, sino que se visibiliza más. Y te voy a decir algo, se visibiliza más que se hace, pero además la pandemia trajo a flote todo lo que de alguna manera nuestra cotidianeidad ocultaba. Yo definitivamente estoy consciente de que la pandemia causó depresión, ansiedad, estrés postraumático, duelos definitivamente súper dolorosos y muchas otras cosas. Pero les voy a decir algo, en su mayoría solamente sacó a flote lo que ya había. Y entonces pues yo lo vi así de frente porque resulta que me tuve que quedar 1 mes, 3 meses, 6 meses metido en mi casa sin ver ni hablar con nadie y pues yo vi de frente lo que llevaba años sin querer ver y por lo tanto pues sin poder ver y pues entonces no me quedó de otra. Y te voy a decir algo con toda sinceridad, yo he visto y también muchos de mis colegas han visto un repunte de las personas que vienen a buscar atención psicológica y digo, llevo ya más de 1 año con agenda llena, eso definitivamente no es coincidencia. Pero, ok,
Qué chido. O sea, porque eso habla de que las personas se están atendiendo en Sí, lo que se les están está cuidando. incomodando. Digo, y justo, no sé si estén, o tú me corregirás si estoy un poquito mal, pero yo siempre he creído que si no incomoda no sirve. La mayoría de las personas que llegan a tu consultorio llegan incómodas. Todas. Hay un autor que dice que todos los pacientes llegan en duelo, justo porque perdieron algo. Ujú. Puede ser la comodidad de un matrimonio que ya no funcionaba, pero pues que ahí estaba. Y de repente la pandemia incomodó, ¿no? Es decir, todos llegamos habiendo perdido algo. La identidad, el trabajo, la falsa tranquilidad. Siempre hay una incomodidad. Por eso se sabe, y ya no es novedad, que quien va obligado, pues Pues no no le es sirve. paciente, Ajá. no va a trabajar, no quiere, no le interesa. Ahora, dentro del consultorio ayudamos a que la persona vea eso que realmente le está incomodando, ¿no? Eso que realmente es la pinche cicatriz en su patita, ¿no? Porque a veces llegamos y decimos, güey, me dejó mi novio, estoy terriblemente abandonada, pero híjole, ¿qué crees que ese no es el abandono que te está doliendo? Es Va el que más para viviste hace atrás. 30 años, Ajá, sí, es todavía más para ¿no? atrás. Sí, 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 sí. Es curioso cómo inclusive, porque, y mira, volvemos otra vez al inicio, o sea, el tema de que podamos razonar las cosas es nuestra mayor virtud, pero también nuestra mayor cruz, porque el razonar las cosas le va metiendo filtros, miedos, pum, 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 pero hasta que realmente te incomodas o hasta que truena, porque si es una bola de nieve y hasta que truena es cuando te atiendes. Y te sigo totalmente porque, por ejemplo, yo inclusive acudí a ti hace, no sé, 4 o 5 años a lo mejor. Recuerdo que en una noche te dije, hola amiga, ¿cómo estás? Oye, necesito No me terapia, dijo por amiga. favor, recomiéndame a alguien. Mira, no vamos a entrar en detalle. Sí, oye, pero sí se quedó pensando como, ¿cómo chingados Sí, le verga, dije? ¿cómo le dije? No, Pues yo, no. yo creo que me dijiste Yusel, o sea, Ajá, sí, X. era broma. Entonces, tú me canalizaste con un muy buen colega tuyo que me ayudó muchísimo. Y fíjate, yo me acuerdo perfecto la primera cosa que yo le dije a esa persona cuando llegué a su consultorio. Y ojo, yo en mi vida había ido a terapia. Es más, yo era de las personas que decían, ¿para qué vas a terapia, güey? Te vas a platicar, güey, yo no te cobro. Bien pendejo estaba yo. Entonces, cuando decidí tomar ese paso, no sé, hace 4 o 5 años, llegué a terapia y lo primero que le dije a mi terapeuta fue, ya no quiero que me duela. Yo iba roto. Por la razón que tú quieras, yo iba mal, yo iba incómodo, yo iba... Pero hasta que ese pedo tronó. O sea, yo dejé y... Porque es más, inclusive yo estaba cargando una depresión de meses atrás que yo no me he dado cuenta que la traía. Es más, yo decía, no, como que ando medio tristezón, pero pues no hay pedo. Porque siempre decimos eso, ¿no? Y lo desviamos y lo queremos atender con otra cosa, ¿no? En vez de atender eso. Pero Sí, lo que voy es... otra peda, otra pareja, otro Ajá. tatuaje, otro hijo y se arregla. Ay, no, Porque no, lo no, que... no se arreglan Yo así las descubrí que lo que cosas. más miedo da es justo echarse ese clavado de introspección porque entonces vas a ver el cagadero que traes ahí dentro. Sí, porque te va a doler bien cabrón. Pero más bien yo, y esto es vaya, una síntesis que yo hice después de un proceso, inclusive hasta muy doloroso y muy fuerte, que yo no tenía que borrar ni mis cicatrices, ni mis heridas, ni mis demonios. Yo tenía que aprender a vivir con ellos. Porque muchas veces pensamos, no, es que mis demonios no se van. Pues no se van a ir, güey. Y ahí van a estar. Pero esa fue la síntesis que yo hice. Y cuando yo acepté eso, cuando yo dejé de querer entender a mis demonios y más bien acepté que ahí estaban, fue como que, bueno, a ver, güey, ¿qué pedo? Déjense venir, pero de uno por uno. Y se dejaron ir, y con todo. Y me pusieron la putiza de mi vida. Pero después de eso fue como que, bueno, pues aquí andamos, güey. Puño, puño, y chinguen a su madre poquito, y al rato ven. Pero es justo eso. Siento yo que el querer evadir, evitar, no atender, porque pues podremos hacer lo que tú quieras, te podrás ir lejos, cerquita, pero estos ahí van a estar siempre. Les acabo de decir No se cómo van. funciona el inconsciente. O sea, todos vivimos bajo estas leyes aún sin saberlo. Consciente y subconsciente. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Casi ya se habla solo de consciente e inconsciente. Ah, ok. Hay quien dice cómo el inconsciente será completamente desconocido, ¿no? Y el subconsciente nos permite acercar más fácilmente a la conciencia aquello que está un tanto lejano. La verdad es que ahora se habla prácticamente solo de consciente e inconsciente. Y pues hay maneras de reconocer, de llegar a eso inconsciente y entonces darnos cuenta y usarlo a nuestro favor, porque tampoco se trata de martirizarnos, de sufrir con la información que ahora tenemos. Se trata
De vivir mejor. El vivir comercial más mejor. orgánico del mundo. Es que pero qué tengo que chido. estar haciendo ruido porque ya viene la siguiente temporada y pues tengo que. Siguiente temporada de Para Vivir Mejor, créanme que continúa estando. Es más, bueno, lo dejamos para. Pero neta, pásense a los canales de Yusuel que te vamos a platicar de eso, Gracias. porque neta sí tiene contenido de mucho valor. Yusel, ¿tú crees que el odio es necesario? ¿Para qué? ¿Crees que el odio es necesario? ¿En esta vida? Ay, pues no sé. No ¿Crees sé. en el amor? Sí. ¿Crees en el odio? Pues sí, porque lo he visto. Lo he ¿Crees que el sentido. amor es necesario? Sí. ¿Crees que el odio es necesario? No sé. No sé. ¿Qué definición tienes del odio? Sobre todo. Mi ex. Ah, no es cierto. La respuesta siempre es mi ex. ¿Sí sabes? O sea, ni ex tengo, ¿no? Todo el mundo cree que yo estoy súper traumadísima con la cochinada porque me gusta mucho hacer referencia a. Pero la realidad es que no. A ver, el odio. Me encanta la cochinada de Pero esa. no. Oigan, yo creo que de repente ayuda. O sea, por ejemplo, hay ocasiones en las que el enojo, el coraje, nos ayudan a salir adelante. El odio no estoy segura, porque de verdad sí creo que es una emoción muy fuerte que te puede terminar acabando por completo si no la sabes manejar. Me parece que es una emoción muy fuerte. Creo que existe. Afortunadamente hasta ahora no he odiado a nadie en la vida. Espero no tener motivos para hacerlo. Pero, pues quién sabe, yo no sé si sea necesario. ¿Para qué? Como, ¿para qué te ayudaría el odio? Tal vez para alejarte de ciertas personas, para poner ciertos límites, pero no tendríamos que necesitar... Odiar para hacer eso. Exactamente, ¿para qué llegamos al extremo, no? Ya con un enojo basta, creo yo. Ok. No sé. ¿Cuándo fue la última vez, Yusel? Ay, no. No quiero. Tú no me ibas a preguntar de esas cosas. No, ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Calendario. La última vez que lloraste de felicidad. Pues cuando me titulé, fíjate. ¿Cuál de todos los 37 títulos que Ay, tienes, mujer? Es que es jamás, una mujer jamás. preparadísima, Yusel. No, no es cierto. Esta última vez, el mes pasado. Sí, así Ok. como de... Me dio mucho gusto. ¿Eres una persona que te permites conectar con tus emociones de esa manera? Digo, porque pensamos que solo de tristeza se llora. Y eso es una total estupidez. Porque no nada más de tristeza se llora. Se puede llorar por muchas razones distintas. Y creo yo que el llorar es como este acto físico en el que tu cuerpo hace palpable muchas emociones, sentimientos, ideas. Para el lado que tú quieras o por el matiz que tú le quieras dar. Y hay mucha gente que se priva de esto porque durante muchos años crecimos con esta doctrina o con esta programación de que no, llorar es de débiles y es sinónimo de muchas cosas. Inclusive vemos a alguien llorar y es como que, ay, no llores. ¿Por? Yo veo a alguien llorar y, güey, vente, sácalo, qué chido. ¿Quieres un hombro? Tengo dos. ¿Te permites conectar con tus emociones, llorar, reír, gritar, saltar, brincar? O, más bien, la pregunta es, ¿cómo manejas tus emociones cuando se potencializan de esa manera? Sea miedo, estrés, amor, Mentando felicidad. madres, o sea. Ok, qué chido. No, espera. La verdad es que hablando de este condicionamiento, yo creo, y es mi historia otra vez, yo siento que fui educada para ser fuerte, ¿no? Para ser valiente, para no hacerla de emoción. O sea, tengo anécdotas bien clavadas en mi mente de momentos en que estaba o muy enojada o sufriendo o doliéndome y yo, pues, estoica, ¿no? Entonces a mí la verdad es que cada vez me cuesta menos conectar, pero a lo largo de la historia me ha costado mucho conectar, ¿no? Ya. Entonces, por ejemplo, esa vez no me escurrió lágrima, se me pusieron los ojitos así llorositos y tan, yo bajé, mi mamá me felicitó, nos fuimos a almorzar chingón. O sea, esa fue mi felicidad, Ok. ¿no? Hace poquito, por ejemplo, y esta ya es confesión por el mero chisme, pasé por algo como muy fuerte que me conmocionó y me sigue conmocionando un poquito. Pero yo me acuerdo que el momento, por ejemplo, en el que me senté y le conté a mi mamá y me puse a llorar, para mí fue muy liberador porque yo tenía, de verdad no les miento, 2 meses sin decirle nada y no estoy embarazada. Okay. O sea, se me ocurrió eso como adolescente, ¿no? Porque como que la historia iba para allá. Qué horror, de hecho, no qué lo veía horror. venir por ningún lado. Yo de, ok. Oye, gracias por la aclaración. Parece, ¿no? Sí, pero como no, que, luego sí se hacen los chismes. Porque... No, jamás. Es que me acordé una vez que yo estaba platicando con mi hermana y le Ujú. dije, oye, es que te tengo que contar algo. Estamos comiendo en el centro comercial. Me acuerdo que nos fuimos un fin. Y entonces ya estábamos ahí comiendo y me dice, ¿qué? Y yo, pero es que no le vas a decir a mi mamá. Pero
pero, o sea, se va a dar cuenta pronto, pero no le vayas a decir hasta que ella se dé cuenta o yo le diga. Y mi hermana ya estaba así al borde de las lágrimas, te juro. Ella creyó que yo estaba embarazada, o sea, jamás. Lo que yo le estaba contando es que había chocado el coche. Okay. Entonces ahora quise aclarar, porque no va a hacer que se me desanimen aquí unos Saludos, cuantos. mamá de Yusel, ¿no? Sí, no, ella sabe de qué hablo. Y entonces a lo que voy es que yo de verdad me desmoroné y lloré, o sea, como una niña, y yo no suelo hacer eso. Para mí fue un logro poderme sentar, contarle, que ella me viera llorar, y sé que es muy extraño porque digo, trabajo con eso todo el tiempo. Todas las personas lloran enfrente de mí, pero fíjate qué curioso, la verdad es que no me resulta fácil, por eso en el intro siempre dicen, cuando me invitan, y últimamente fan de las emociones, porque yo como que, no, y yo soy como más de razonamiento, de dureza, o sea, como que soy más de ese estilo. O sea, pero no tanto o sea, digo, yo entiendo la doctrina del estoicismo como practicar la indiferencia hacia las cosas que no puedes controlar. Es como que, a ver, vámonos. Hace rato mencionabas, o sea, en este plan estoico de cuando pues, sucedían cosas fuertes y pues tú... No, o sea, no estoy diciendo que sea como la doctrina del estoicismo de me valen verga todos los demás porque yo estoy chido, no. Pero ¿qué tan malo crees tú desde tu punto de vista? No hablando meramente de ti, pero ¿qué tan malo crees desde tu punto de vista que no se pueda conectar justo con esas emociones? Porque, por ejemplo, tú mencionabas que te educaron para ser fuerte y que ese tipo de cosas eran como tú interpretabas el ser fuerte. ¿Qué tan malo será o qué tan bueno será crear a lo mejor ese caparazón y no conectar con tus emociones? Cabroncísimo, pues nomás veme. O sea, está muy cabrón. Sí causa ciertos conflictos, o sea, de verdad lo digo en serio, sí causa ciertos conflictos, sin embargo te salva de otros, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, suelo ser bastante fría, lo más que puedo, por ejemplo, para terminar una relación, ¿no? Okay. O sea, y de verdad, yo no hubiera sido esa persona que dice, güey, yo no supe que me iba a hacer lo mismo porque, o sea, no, como que a mí me resulta fácil alejarme, fácil decir no relativamente, pero ¿qué crees? Que me cuesta un huevo decir sí, que me cuesta un huevo confiar, que me cuesta 2 huevos enamorarme. O sea, a lo que voy es que como eres, tiene pros y contras. Y justamente se trata de aprender a vivir con ellos, ¿no? Así. Ay, qué bonita terapia el día de... Me vas a pagar, supongo. No recuerdo el nombre, y ahorita me acordé justo por lo que estábamos hablando. Hay un síndrome que tienen los médicos, eso es real, no recuerdo, que tiene que ver con el dolor. O sea, un médico ya no interpreta de igual manera el dolor, o sea, porque pues trabajan con dolor todo el tiempo y una fractura expuesta, yo qué sé. Entonces, sí se vuelven un tanto, pues, no sé si secos, fríos, indiferentes hacia el dolor y sufrimiento, entre comillas, de las terceras personas o a quienes las están atendiendo. Y tiene un nombre, honestamente no me acuerdo ahorita qué nombre es, si alguien Sí, pues lo es tiene como por ahí. para protegerse, ¿no? Es un mecanismo de defensa. No tanto, bueno, no sé si sea un mecanismo de defensa, yo lo interpreto es como que estoy tan habituado a trabajar con esas cosas que si alguien me dice, doctor, me duele mucho, es como que, ya lo sé, espérate. Y es un poquito, pues, frío ese pedo. Es o sea, más bien trasladándolo a un plano físico, un dolor físico. Pregunto, ¿crees tú, o no se deriva de eso, crees tú que a lo mejor no sé, esa armadura, por así decirlo, que tú tienes o que tú has hecho, se debe justo a que tú trabajas con mucha gente que está recibiendo esas emociones? Y te digo, tú después a lo mejor también descargas con tu terapeuta, pero el estar viendo a lo mejor todo el tiempo personas llorar es lo que a ti no te hace querer llorar. Pregunto. O sea, es que no entendí, o sea, si el ser fuerte o dura conmigo misma... ¿Ha sido por una doctrina de toda tu vida o eso se dio a partir de que tú empezaste a atender gente en tu consultorio que las veías mal? Es por algo de toda mi vida, porque repito, yo fui educada así, pero además, evidentemente, influye o tiñe mi trabajo, ¿no? Okay. ¿Esto qué implica? Que llevo más de 12 años viendo pacientes y entonces, ¿sabes qué? No quiere decir que sea poco empática, porque afortunadamente creo que lo puedo hacer, pero lejos de las lágrimas de mi paciente, y que es terrible a veces, puedo ver atrás de ello. Y yo no me quedo con sus lágrimas, y yo no voy y me hago bolita con ella en el sillón y lloro junto con ella. Yo puedo continuar en mi función.
Y ha habido ocasiones que siento un golpe en el estómago de lo terrible que me está diciendo la persona enfrente, pero ¿sabes qué? Yo puedo ir aún con eso. Ok. ¿Sí? Entonces, evidentemente influye. Definitivamente alguien extremadamente sensible y extremadamente empático, ya rayando en lo negativo, no creo que podría hacer este trabajo. Ujú. Sin embargo, pues no, o sea, como que no creo que lo dificulte. Nunca me había puesto a pensar en ello. Creo que sí puedo ser bastante empática, pero te voy a decir algo que odio y de verdad, perdón por lo que voy a decir si me escuchan mis amigos, pero odio que mis amigos me cuenten cosas. O sea, ¿Por? es como que el otro me mandó un mensaje un amigo de que, ayuda, ¿te puedo marcar? Y yo, puta madre. No, por favor. Porque para empezar sé que les va a valer verga lo que les diga. Ok. Y porque sé que no les interesa lo que yo voy a decir. O sea, a veces simplemente quieren como exponer, Ajá. como vomitar. O sea, es muy diferente cómo yo puedo ver y manejar las cosas dentro del consultorio, porque ahí soy terapeuta, a cuando alguien me cuenta, ¿sabes qué? Volví con mi ex, que ya me engañó 5 veces, y yo, perro madre, o sea, ¿qué le digo a esta, no? Me da hueva que me cuenten eso, o sea, como que no le encuentro sentido. Es como si yo de repente voy con mi cartera a decirle al banquero, help. No mames, no, o sea, ¿sí me Oiga, no explico? tengo dinero. O sea, Como, no, verga. güey, Ajá. no es Sí, sí, esto lo sí. que necesitas, o sea, un poco así. No sé Ok. si me expliqué con eso. Como Sí, que sí, sí. ahí sí, híjole, o sea, creo que soy medio mala amiga en ese sentido, porque yo no me trago tu cuento, Ujú. yo no puedo ver las cosas como No, tú y quieres que las vea, no a lo sé. que yo creo es porque justo tú ya tienes como que, pues, digo, con conocimiento de causa, tú ya has visto mucho, Y ni por así siquiera es que me decirlo. ponga a analizarlos o me ponga en ese papel, No, para no, nada. no, no. Y digo, creo que más bien me choca cuando sí quieren que yo les diga algo, ¿sí sabes? Porque, por ejemplo, puedo escuchar amigos que me cuentan cosas como la anécdota, ¿no? Y me Ujú. encanta escuchar historias y me encanta Ya. platicar y puedo estar horas, pero es como que, help, ¿te puedo marcar? No, güey. O es que necesito de tu ayuda para que me digas qué hacer. No, güey. O sea, es esa parte, no sé si me Corrígeme si explico un estoy mal, poco. porque quizá, digo, no lo sé, yo tampoco conozco a fondo a tus amistades, de hecho ni las conozco. Pero lo que voy es, ¿crees que ellos, más bien, a lo mejor ellos lo hacen en este sentido que te ven como alguien que pudieras darle algún buen consejo, alguna buena palabra? No lo sé, porque pues Y me caga eso, porque yo no sé hacer eso. tú crees que no sabes No, hacerlo, güey, es que probablemente. Pero es que más bien a lo que voy es, ellos quizá te ven como, como alguien muy preparado que los puede ayudar, pero ¿qué tanto es eso de tu personalidad o inclusive el tema? Porque, o sea, no sé si esté bien empleado, pero no creo que les puedas dar como un consejo objetivo como terapeuta porque son tus amigos. y además yo ni doy consejos, o sea, los terapeutas no damos consejos. Si tu terapeuta te da un consejo, sal corriendo de Por eso, o ahí, sea, a eso me refiero. Tus ¿no? amigos te piden un consejo, a lo mejor no a Yusel, sino a la terapeuta, y pues tú no puedes dar consejos, Y además ¿sabes? les vale ver el consejo que yo les voy a dar, o sea, mira, Van a acabar haciendo lo que... mi amiga de la que vengo de ver, volvió 4 veces con su ex. Amiga, Y date yo le dije, cuenta. güey, desde la primera vez le dije, güey, no mames, ¿tú crees que me hizo caso? Nadie te hace caso, o sea, por eso no funciona así. Ok. Y además pienso que sí tiene que ver un poco también con mi personalidad, porque te acabo de decir que yo suelo ser Sí, un sí. poco dura, un poco fuerte y un poco rígida en ese sentido. O sea, como que hay cosas que a mí no me caben en la cabeza, Entonces es ¿no? más por tu personalidad que por Son tu como las dos, profesionalidad. sí, son como Un las poquito las dos, dos. sí, o sea, Ok. creo, sí. Digo, porque eventualmente, o sea, no eventualmente, más bien pues, tú nos estás diciendo que ya sucede, o sea, hay a lo mejor gente que está estudiando algo y eventualmente ese alguien le va a pedir un consejo. Y no un psicólogo nada más, o sea, puede estar alguien estudiando arquitectura y el día de mañana, ay, tío, fíjese que sabe que sucede mucho. Ay, si yo le acabo de decir a un chavo que me dé consejos para decorar mi cónsul, ¿le habré cagado? Es arquitecto. Ay, no puede Pero ser, sucede, qué o sea, horror. contigo ya sucedió, tus amigos o personas cercanas se han Sí, acercado como contigo que... queriendo a lo mejor un consejo, una palabra de aliento, una ayuda, lo que Y es sea. que, ¿sabes qué pienso? Por ejemplo, pienso en mis mejores amigos, no hacemos eso. O sea, tengo un grupo de mejores amigos psicólogos, jamás hacemos eso. O sea, nos escuchamos, nos damos aliento, apoyo, compañía, pero jamás es, güey, ¿qué hago? No sé si me explico la Sí, diferencia, sí, o sea, sí, como sí, que, sí. o sea, no sé, eso no me gusta. El preguntar qué hago será malo.
Pues sí, porque yo qué chingo sé. El otro día alguien me dijo, ¿qué hago? Y yo, pues yo qué chingo sé. No sé ni qué hacer yo. O sea, Touché. yo qué sé qué haces. No me acuerdo Ajá. quién me preguntó eso. Perdona quien me haya preguntado, pero pues yo qué chingo sé. Oye, que por cierto, también como paréntesis, porque dijiste algo sumamente acertado con lo que yo también con- concuerdo y comparto mucho esa idea, el tema de los terapeutas no dan consejos. No, si su Y terapeuta conozco les dice qué mucha gente, hacer. exacto, conozco mucha gente que acude a terapia y tal. Es que mi terapeuta me dijo que hiciera esto, me aconsejó que ta, 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 ta. Digo, cool, tú sabrás, es tu terapia y es tu proceso y lo que tú quieras, pero hasta donde yo sé, inclusive no porque me lo hayan dicho, sino porque yo creo, yo pienso que no es correcto. Ahora, otra cosa que tengo que aclarar, porque incluso me ha pasado, es que así lo dice uno. Mi terapeuta me dijo, no te dijo eso, tú entendiste eso. A mí me ha pasado que mis pacientes llegan y el día que me dijiste y yo, no mames, yo no dije eso. ¿No? Incluso lo aclaras y demás, pero también puede pasar. Por eso créele la mitad de lo que un paciente te diga, digamos, el paciente de alguien más, ¿no? No sé si me expliqué en eso. Ok, ok. Sí, pues sí. Es que somos bien, ¿sabe cómo? Sí, pues Nos cuesta tanto imagínate, aprender y toda entender una y... pinche huellita, güey, pinche huellita de la tierra de osos que nos trae de bajada. Y muchas Qué veces horror. sucede, bueno, no muchas veces no quiero generalizar nada, pero hay ocasiones en las que hay gente en la que, por ejemplo, tú tienes esa cicatriz en tu huellita y yo no, y voy y me la hago para tener una como la tuya. Pues es que todo mundo tiene una y a veces no la conocemos y a veces no la reconocemos, pero todo mundo la tenemos y le sentimos cariñito. Pero sí, vamos, o sea, somos imanes, en los inconscientes se reconocen. De verdad es que presten más atención a su próxima cita Uy, y gran se van a frase, dar ¿eh? cuenta, se Los van a dar cuenta. inconscientes se reconocen, gran Sí, cien por frase. ciento. Ay, qué inteligente. Wow. Pues Sí. con esa frase vamos terminando, que es una gran frase. Los inconscientes se reconocen. Yusel, platícanos dónde te podemos encontrar, tus redes, si alguien quisiera conocer tu trabajo, lo que haces, colaborar contigo, que aparte también haces un montón de cosas bien interesantes. Eres docente, tienes tu consultorio, tienes tu podcast, Ya va, te ya va. Se encanta está viajar. horneando. Entonces, si alguien quisiera contactarte, conocerte, saber qué haces, dónde está tu consultorio, etcétera, ¿dónde te podemos encontrar? Googleenme así con mi nombre, Yusel Cuevas, y les va a salir mi columna, mi blog, mi podcast, colaboraciones. Soy muy afortunada de que me invitan mucho y yo feliz de luego venir, escribir, hablar. O sea, me encanta. Fíjate cómo eso sí me encanta. O sea, ¿ves? Mi pinche bellita. O sea, a mí me vale madre que mi amigo venga y me diga, help, ¿te puedo marcar? Para la Ay, no, güey. También para Sofía Educada, usted disculpará. Soy una peor persona. Me doy vergüenza. Me acabo de avergonzar de mí misma. No, cada vez trato de ser mejor amiga, tengo que decirlo. Pero luego sí son muy castrosos. O sea, Sí, no, es que la verdad sí es cierto. pero sí trato de ser cada vez mejor amiga. Pero me cuesta, Ujú. porque no suelo ser como tan de fácil cercanía. No sé Ya. cómo explicar eso. Pero googleenme. De tanta apertura, ¿no? Sí, sí, en general, fíjate. Pero sí, googleenme y ahí seguro les salen varias cosas. Pues ahí está, ahí quedó. Digo, no quiero comprometerte a nada, pero nada, no te creas. No, digo, muchas gracias por la platiquita, estos micrófonos, este estudio está siempre abierto, es tu casa. Ay, me voy a venir Regresa aquí a cuando grabar quiera. mi siguiente temporada. Lo que gustes, estamos a la orden. No, en serio, es tu casa, regresa Muchas cuando quieran. gracias. Muchas gracias. En serio, pásense por el canal, por las páginas, por todo lo que está haciendo Yusel, créanme. A veces yo no sé ni cómo le haces. Y creo que te lo he dicho en un par de ocasiones, no sé ni cómo le haces, porque traes muchas cosas. Digo, me queda claro que es una persona sumamente Y organizada y, viene algo bien metódica. padre, viene algo bien A ver, padre que platícanos. no les puedo contar Ah. todavía. Por ahí conté un poquito. ¿Cuándo va a salir esto? Esto sale el lunes. No, pues no alcanzo a salir. Pero viene algo bien padre que yo pienso que les va a gustar. Estoy creando una nueva línea que creo que sí, Ok, va a venir bien, va a venir ok. bien. Pero no soy tanto, ¿eh? O sea, no soy, fíjate, Mira. justo eso es lo que muchos creen y no tanto, no tanto. O al menos es la percepción que yo tengo, porque pues hubo un momento en el que, y te lo compartí, o sea, era de que, morra, ¿qué pedo? ¿Cómo le haces? Sí, Porque, bueno, por sí, ejemplo, en pero... una ocasión que tú muy amablemente y muchísimas gracias me hiciste llegar un presente y un carajillo riquísimo y Ah, tal. ya amé O eso, sea, ¿te ese acuerdas? tipo de atenciones es maravilloso, yo lo amé.
Pero no nada más era eso, o sea, porque el hacer eso implica toda una logística y Me volví organizar loca, y me volví hacer. loca ese fin de semana. Y escribes, y tienes tu podcast, y tienes tu consultorio, y tienes tus clases, y aparte tienes una vida, y tienes tus amigos, Pues y te gusta viajar, y tienes... no cojo desde hace 2 años, Diego. No es cierto, pero Gracias sí es por la cierto. primicia. Quitas eso. No. Quitas eso, qué horror, qué horror. Pero no, Bueno. hay pros y contras. ¿Qué te acabo de decir? Sí, claro. Pros y contras. Pero a lo que me refiero es que no soy tan metódica ni tan organizada. La verdad es que siento que soy bastante desorganizada, pero ahí me hallo para hacer las cosas que me gustan, justamente, ¿no? Pero Exacto, pero por eso, o sea, porque te gustan hacer, más bien, te gustan, las cosas que te gusta hacer, te gusta hacerlas bien. Sí, o sea, eso sí bien me encanta. hechas, y eso sí Qué me padre queda que te gustó clarísimo. el regalo. No, estuvo buenísimo, real, estuvo bien chido. Sí. Y pues justo por eso, neta, yo sí los invito a todos. Pásense por los canales de Yusel, por sus páginas, por sus Facebook, por sus Instagram, por su Tinder. Tampoco uso Tinder ya hace mucho. Güey, siempre te veía a ti ahí. ¿Ya para qué chingos te quiero ver yo a ti en Tinder? ¿Ya? Pues a ver si cae algo, No, pero... ya, chole, yo nunca ya te vi. jubílate. La neta, yo nunca te vi. Qué bueno que no me Sí, viste. nunca me saliste. Yo creo que nomás tenías a las de 20 para abajo. Pero ahí abría Tinder y eras al primero que veía, güey. ¿Yo para qué quiero ver a Diego en Tinder? Sí, la neta es que hubo un... Mira, honestamente hubo un tiempo que sí usé Tinder, pero luego, o sea, era de, güey, o sea, neta ocupo una mamada de estas para interactuar y querer conseguir lo que sea, algo con alguien. Dije, no lo ocupo. Pues, de Facilita el repente proceso, ayuda, sí, ¿no? sí lo facilita mucho y pues digamos que hasta me funcionó en determinado momento, pero después dije, no necesito esto. O sea, hay otras maneras de hacerlo, a lo mejor, pero Bueno, es que tú eres muy sociable, ¿no? eso es lo que cree mucha gente, por ejemplo. Soy muy introvertido, ¿eh? O sea, soy No, muy... no, pero sociable me refiero que tienes muchos amigos, te vas de fiesta, te vas a viajes, sales, viajas, o sea, Pues como todos, ¿no? no todos Tú hacen viajas más eso. que yo. Últimamente No, tú te viajas acabas más de ir que yo. Te acabas de ir a San Miguel de Allende. ¿Y tú también dónde andabas hace poquito en unas playas paradisíacas de Dubái? O sea, Ahí está. ¿A dónde? No, ¿no? no. El último fue donde agarré el COVID allá en Chicago. Ah, mira, yo ni visa tengo. ¡Ay, cállate! Ya aquí nos estamos nomás echando, pero era, qué era. padre, es que siempre está padre Ya platicar sé. contigo. Yusel, pues neta, muchas gracias. Muchas gracias por la charlita, por me darte un encanta. espacio, por hacernos un espacio también en tu agenda y por venirte a echarle la platicada y el cafecín y todo esto. Insisto, tu casa regresa cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias también a todos ustedes que nos estuvieron viendo, que nos estuvieron escuchando. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en un episodio más de La Cacerola Podcast. Recuerden, quiéranse mucho, quiéranse un chingo, pero cuídense un poquito más. Y listo. Gracias. Chao, chao. Ay, no. Listo. ¿Cuáles playas paradisíacas? Ya muero. Pero yo por sí ir a pensé que playas andabas, o sea,